Vamos a trasladarnos al ámbito de la vitivinicultura, un tema recurrente, al menos aquí en nuestra provincia, y algo que tiene que ver también con la cerveza. Porque claro, son dos productos similares en cuanto al público que generan competencia entre sí. Lo que le pasa a la cerveza seguramente tiene repercusión en el ámbito del vino. Bueno, en este caso sería una disminución del impuesto a la cerveza, lo cual podría repercutir quizá en una disminución del precio y esto afectar a la venta del vino. ¿Será tan simple como esto? La explicación, Cristian Ortega está con nosotros para mayores detalles. ¿Qué tal, Cristian? Hola chicos, buen día. Y sí, hiciste un buen resumen, Ezequiel. Es bastante simple interpretar cuál es el conflicto entre vino y cerveza, porque en realidad apunta más o menos al mismo público, ¿no? Gente que consume bebidas alcohólicas. El vino desde hace bastante tiempo está poniendo reparos a los beneficios que puede llegar a tener la cerveza, teniendo en cuenta que la cerveza es el producto de un proceso industrial donde, por ejemplo, las inclemencias climáticas no tienen ningún tipo de efecto, ¿no? Diferente es en el vino. Bueno, pero a ver, este tema lo venimos hablando de hace algún tiempo atrás, por lo menos 2 semanas, cuando empezó a circular el rumor de que el gobierno nacional podría, remarquemos el potencial, a través de un decreto bajar el impuesto interno a la cerveza que le fue establecido en la reforma tributaria aprobada a finales de diciembre. A ver, ¿esto por qué ha llamado la atención? Primero, porque la reforma tributaria tiene 3 meses de vida, por un lado. Segundo, este rumor de que el gobierno estaría por bajar ese impuesto que estableció justamente por una discusión en el Congreso hace poquito tiempo, perjudicaría al vino. ¿De qué manera? La cerveza dejaría de tener que pagar una parte del impuesto y tendría por lo menos unos bastantes cientos de millones de pesos para poder invertir, por ejemplo, en más publicidad, por ejemplo, en bajar el precio, por ejemplo, en hacer promociones más abarcativas. Digamos, es unos fondos que beneficiarían justamente a esta industria que está manejada principalmente por una gran empresa que es Quilmes, no todos la conocemos. Bueno, ¿qué pasó en las últimas horas? Y puntualmente el miércoles. El miércoles el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, fue al Congreso de la Nación para dar un informe sobre el estado del gobierno, de la gestión, cómo va la gestión de gobierno del presidente Macri. Bueno, esto es una obligación constitucional, va Marcos Peña, tiene que ir una vez por mes a diputados y a la Cámara de Senadores también, y da un panorama. Bueno, en este caso, un diputado mendocino, el diputado Rubén Miranda, le consultó por este rumor que está dando vuelta hace mucho tiempo y que tiene puntos principales que vamos a repasar en una placa. Esto es para que se vaya entendiendo la historia. Tiene que ver con un lobby, aparentemente, supuestamente, que ha despertado la alarma del sector vitivinícola, de la COVIAR, de las entidades que nuclean a las bodegas y que tiene que ver con una reducción vía decreto. La reforma tributaria de diciembre elevó de 8 a 14% el impuesto interno a la venta de cerveza. Con un decreto el tributo se fijaría en 10%, es decir, que habría un 4% de disminución respecto a lo establecido por ley en el Congreso en la reforma tributaria a finales de diciembre. El proyecto original, cuando se comenzó a debatir la reforma tributaria, llevaba ese impuesto al 17%, finalmente hubo una negociación y se bajó al 14%. Y el cambio sería, y esto insisto con el potencial porque todo esto, y ahora vamos a ver por qué está dentro de una nube de duda en general, el cambio sería por promesas de inversiones. Bueno, sobre esto le preguntó Miranda a Marcos Peña. Previamente, en los días anteriores, también había habido ruido en el Senado de la Nación. Por un lado, Anabel Fernández Sagasti, también senadora por Mendoza, había manifestado su preocupación respecto a esto y la preocupación del sector vitivinícola. Luego, también el jefe de los senadores del Partido Justicialista, Miguel Pichetto, ayer justamente también manifestó esta preocupación. Bueno, en general la oposición estaba preocupada por este rumor que de a poco se ha ido incrementando. Bueno, ¿qué pasó ayer el miércoles en la Cámara de Diputados? Se le preguntó a Marcos Peña específicamente qué iba a pasar con el impuesto a la cerveza y vamos a escuchar un pedacito de 32 segundos de lo que respondió Peña ante la Cámara de Diputados de la Nación. Lo escuchamos. A todos esos chicos les decimos que sigan adelante, que estamos con ellos, que los vamos a seguir acompañando para que no solo Jujuy, sino todo el norte argentino sea una de las potencias de desarrollo en nuestro país. Respecto, diputado Miranda, respecto al tema del vino y el impuesto de cerveza, por el momento no hay una evaluación de cambios de impuestos internos para la cerveza.
y ratificamos, como dije el otro día, la vendimia, nuestro orgullo por el vino como bebida nacional, como producción ejemplar que ha marcado un rumbo para muchas economías regionales respecto a esa mirada del mundo y además nos une a todos en la mesa argentina. Diputado Rauschenberger, respecto a las preguntas sobre La Pampa. Bueno, ahí escuchábamos al jefe de gabinete de ministros decir que el gobierno no está evaluando ninguna reducción, ningún cambio en los impuestos internos a la cerveza. Casi al pasar, ¿no? Sí, bueno, teniendo en cuenta que la sesión duró 7 horas, que hubo un montón de preguntas que le hicieron muchos diputados, el jefe de ministros iba respondiendo a partir de papeles que le acercaba a su equipo de trabajo, lógicamente. Claro. Imposible tener todos los temas en la cabeza porque muchos tenían que ver con cuestiones muy puntuales de cada provincia, ¿no? Claro. Rutas, por ejemplo, hospitales, obras en particular de, por ejemplo, energías renovables. Bueno, en general cuestiones que eran muy puntuales. Entonces el ministro lo que hacía era escuchar la pregunta, su equipo de trabajo la respondía, le acercaba la respuesta y él la decía. Bueno, en este caso escuchábamos cómo el ministro decía que no estaba previsto ningún cambio. Pero, y acá viene el pero, acá viene lo que acrecienta las dudas y alimenta el rumor y también la preocupación del sector vitivinícola, el informe de Marcos Peña y de todos los jefes de ministros que van al Congreso de la Nación va acompañado de respuestas por escrito. Y es acá donde está el problema. En el caso de la sesión del miércoles, la jefatura de gabinete de ministros respondió más de 1.300 preguntas de los diferentes diputados. Insisto, por escrito, se llevó un montón de hojas en un libraco que se le dejó a cada despacho de los diputados, donde se establecía por pregunta la respuesta del gobierno. Bueno, en este caso la pregunta y la respuesta 249 decía justamente lo contrario, que el impuesto a la cerveza se va a modificar. Es acá donde se encienden todas las alarmas. ¿Pero en qué quedamos? A ver, si el jefe de ministros dice que no se va a tocar, cuando lo verbaliza la respuesta, en este caso a la pregunta del diputado mendocino, pero por escrito se establece que sí habría alguna intención de cambiarlo. Claro. Casi de manera literal, digo, sin dejar alguna esperanza, alguna duda en la interpretación. No hay dudas, lo vamos a repasar. Vamos a repasar textualmente lo que dice la respuesta por escrito de Marcos Peña al Congreso. La razón, y fíjense que habla en pasado incluso, la razón fue no generar un daño al sector cervecero teniendo en cuenta el impacto sobre la actividad del empleo. Es decir, que incluso la respuesta por escrito da por hecho que ya se rebajó el impuesto a la cerveza. Por eso esto realmente ha llamado muchísimo la atención del sector vitivinícola, está en alerta sin ningún lugar a dudas los legisladores provinciales, los legisladores nacionales por Mendoza también, porque incluso, párrafo seguido, decía el gobierno nacional que ya se había hecho el cálculo del impacto fiscal de la medida, que era de 1.700 millones de pesos. Esos 1.700 millones de pesos, lo que mencionábamos al principio, son los que la industria cervecera podría tener a disposición al ahorrarse el pago de un porcentaje del impuesto interno para, por ejemplo, más promoción, más publicidad. O esas inversiones que se piden. Exactamente, o inversiones que terminan en todo caso siendo más competencia para el vino, ¿no? Bebida nacional, que genera un montón de puestos de trabajo, 300.000 según algunas estimaciones. Es muy fuerte, una economía regional muy fuerte. Mendoza es la principal, también afectaría a San Juan. Que no es monopólico. ¿Cómo? Que no es monopólico, digo. Tampoco es monopólico, es muy diversa, atraviesa muchos sectores, del pequeño productor, el mediano, la bodega que elabora para terceros, la bodega grande, la bodega que exporta, digamos. Es una industria completamente diferente a la cerveza que comparte una cuestión, quizás no es lo principal, que es el componente alcohólico que tiene justamente, ¿no? Recordemos que cuando se empezó a discutir la reforma tributaria, las bebidas alcohólicas en general sufrían un impuestazo bastante fuerte, el vino incluido. Después de gestiones, de reuniones, de protestas, ese impuesto se dejó sin efecto. Pero digamos, por un lado se pone en el mismo escalón la cerveza y el vino, cuando en realidad desde Mendoza se explica hasta el cansancio de que no son lo mismo. Bueno, esta cuestión que pasó el miércoles en la Cámara de Diputados
realmente, primero es llamativa, sin lugar a duda es llamativa, es un tema importante para Mendoza y para San Juan, provincias importantes. Mendoza a su vez es una provincia políticamente alineada con el gobierno nacional, es decir que el jefe de ministros, es muy difícil que no tenga en la cabeza la problemática de una provincia tan cercana y además donde estuvo hace muy poquito. Claro, también, haciendo ¿no? referencia en el mismo discurso a la vendimia a continuación, lo tenía fresco, se notaba. Exactamente, por eso llama la atención que a su vez quizás haya sido un error de su equipo de trabajo, también resulta difícil de creer, ¿no? Sí, recordemos que Marcos Peña estuvo también brindando un discurso en el desayuno de la COVIAR, donde habitualmente la Corporación Vitivinícola Argentina expone y es bastante dura con el gobierno al respecto. No parece ser casualidad que este anuncio llegue 2 semanas después de ese evento. Bueno, por eso llama más la atención incluso la respuesta por escrito que sea contradictoria con lo que Marcos Peña anuncia en la Cámara de Diputados, ¿no? Justamente por eso es que las dudas se acrecientan, el rumor, lejos Marcos Peña de ahuyentarlo, lo ha acrecentado justamente. E insistimos con esto, hay mucha preocupación en el sector porque sería un beneficio más a la cerveza en esta pelea que para el vino no es de contendientes que estén en las mismas condiciones, ¿no? Claro. Bien, perfecto, Cristian. Bueno, chicos, nos vemos el lunes, que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.